Bueno, bienvenidos todos a esta nueva sesión de Masterclass dentro del programa de actividades académicas del Hospital Sotero del Río. Y hoy tenemos un invitado de super lujo. Muchos nos han escrito a raíz de que hicimos la primera publicación y que luego que el doctor, al cual voy a mencionar en cuestión, nos aceptara la invitación. Y nada más y nada menos que se trata de el muy querido y talentoso doctor Juan Asensio, que definitivamente es una figura dentro de la educación en trauma a nivel mundial. Es un punto de referencia y de hecho muchísimas personas nos han escrito contándonos algún tipo de experiencia que han tenido con el doctor Juan Asensio. Pues el doctor Juan Asensio es un cirujano de trauma de origen latinoamericano, de origen cubano, que realizó toda su formación en los Estados Unidos. Es profesor y vice-chairman de el departamento, la división de cirugía y jefe de la división de cirugía y critical care y director del centro de trauma y del programa del departamento de trauma de cirugía de Creighton University School en Nebraska. Dentro de los innumerables puestos que ha ocupado el doctor Juan Asensio, figuran haber participado en la formación y creación de múltiples centros de trauma en Los Ángeles, en Miami, etcétera. Y su aporte a esta especialidad quirúrgica está por encima de los 500 artículos publicados. Tiene específicamente 592 publicaciones. Artículos no solamente con un impacto educacional, sino que sin duda alguna han han formado parte en oportunidades de lineamientos, esa experiencia que él ha podido reflejarnos. Así que, sin más, yo quisiera inicialmente darle la bienvenida a nuestro querido Juan Asensio. Bueno, Juan, tus primeras palabras de bienvenida iniciales. Muchas gracias a doctor Ottolino y todos los colegas, los cuales están con nosotros. Muy amable su invitación, la cual pues he tenido el gran placer y con mucha humildad en el aceptar. Y bueno, pues tratar de seguir compartiendo el pan de la enseñanza, como dijo José Martí. Yo he tenido el placer y el honor de haber publicado 592 publicaciones. Yo creo que el doctor Ottolino ha estado enviando algunas de las más recientes. Son 24 libros, 95 países como profesor invitado y más de 15 millones de dólares del NIH y el Departamento de Defensa como dinero que se ha concedido para diferentes proyectos de investigación. Excelente, bueno, qué mejor manera. Y es precisamente, menos mal que lo dijiste, porque a la audiencia que nos está siguiendo, le recomiendo, uno, si tienen alguna pregunta, por favor, hágala en el chat. Nuestro querido Juan Pablo Ramos, que está también conectado como parte del equipo de la unidad de trauma y urgencia, va a tratar de dispensarla. Y eso que dijo el doctor Juan Asensio, a lo largo de la charla, yo voy a estar enviando algunos de los artículos que gentilmente el doctor Asensio nos ha enviado. ¿De qué va a hablar hoy el doctor Asensio? Va a hablar de lesiones vasculares desafiantes y un tema bien característico, porque me dijo que colocara desafíos y aventuras, porque es que sin duda en estos tres componentes anatómicos de los cuales el doctor Juan Asensio nos va a hablar, se requiere una altísima experiencia, sobre todo en este tipo de pacientes con trauma. Vamos a hablar de carótida, de algunos casos de carótida, de subclavia y de poplite. Así que, bueno, sin más preámbulo, Juan, te dejo para que compartas la pantalla e iniciemos entonces con esta espectacular presentación. Muchas gracias y también me resta decir de que yo soy profesor titular de la Escuela de Medicina Militar de los Estados Unidos y he tenido también hartas experiencias militares como asesor también de otros países hermanos. Yo creo que yo creo que la pantalla está compartida. Ok, perfecto, entonces. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de iniciar. Nosotros ahora en la próxima reunión del American Association for the Surgery of Trauma y en el
la próxima reunión del Colegio Norteamericano de Cirugía, vamos a dar algo con respecto a lesiones vasculares en combate, y el año que viene pues trataremos de hacer un curso posgraduado con el favor de Dios de técnicas quirúrgicas. Pero mientras tanto voy a tratar de entretenerles y compartir con ustedes algo de lo que hemos hecho a través del tiempo y a la petición del doctor Ottolino. Por supuesto, alguien dijo de que el que quisiera ser cirujano debía ir a la guerra. Eso fue Hipócrates. Yo creo que yo he cumplido con esos requisitos. Una de las personas más importantes en el desarrollo del manejo del trauma vascular fue, por supuesto, William Halsted, el creador de la primera residencia en los Estados Unidos. Él dijo que básicamente la fundación de toda la cirugía era el manejo de vasos sanguíneos lesionados. Vamos entonces a hablar acerca de las exposiciones y el manejo de traumatismos de arterias carótidas. Por supuesto, esas son lesiones las cuales verdaderamente peligran a la vida, son bastante desafiantes en la técnica que se necesita, tiene una gran propensidad para sangrar activamente y ocluir la vía aérea. Por supuesto, también conllevan la presencia de graves problemas neurológicos, si hay algún tipo de embolización o, por supuesto, si esta arteria carótida ha estado trombosada, y ocurre con una frecuencia de 11 a 13% de todas las lesiones penetrantes del cuello. Es importante conocer que la circulación cerebral hemisférica solamente está completa en 20%, el polígono de Willis, y que ese es un polígono que básicamente el paciente depende para la perfusión del hemisferio ipsilateral, donde se halla, por supuesto, la lesión de arteria carótida. Y también, por supuesto, hay bastantes pacientes los cuales tienen algún tipo de anormalidades, los cuales restringen la efectividad de este polígono de Willis. Las indicaciones son muy básicas: cuando hay un sangrado activo, cuando es un sangrado pulsátil, cuando hay un hematoma de cualquiera de las zonas, pero preferentemente de la zona 2, cuando hay disrupción de la íntima, que se puede ver en cualquiera de los métodos diagnósticos, y lo más importante es siempre asegurar una vía aérea y, por supuesto, prevenir lesiones secundarias al cerebro. Estas son algunas de las incisiones, los cuales los cirujanos de trauma deben estar bastante fácil con ellas. La clásica incisión, por supuesto, en el borde anterior del esternocleidomastoideo, hasta que permite, pues, por supuesto, manejar las lesiones en la zona número 2 y rarísima vez en la zona número 3. Las lesiones de zona número 1 requieren una esternotomía media, y en 2% de las lesiones de arteria carótida se encuentran lesiones asociadas de los vasos subclavios. Esta es básicamente una maniobra que rara vez se emplea, pero es una maniobra de dislocación de la mandíbula, para lo cual permite que se convierta un triángulo que está en la zona número 3, básicamente para abrirlo en un trapezoide, y en raros casos se puede hacer esto. Esto yo lo he hecho 2 o 3 veces nada más. Es poco común hoy en día, y por supuesto con el advenimiento de las técnicas de cirugía endovascular, estas lesiones, pues esta maniobra no se practica frecuentemente. Yo prefiero mis propios instrumentos, por ejemplo, las pinzas de Kitzmiller, que son de derecha a izquierda, para pinzar carótidas internas. Son para mí bastante buenas, y básicamente pues nos ayudan mucho a controlar ese tipo de sangrado. Las pinzas de Castañeda, un gran cirujano cardiovascular de ascendencia guatemalteca que pasó la vasta mayoría de su carrera en Boston, también nos ayudan mucho, por supuesto, también para manejar aún lesiones de arteria subclavia. El elevador de Penfield, cuando uno tiene que tratar de elevar y, por supuesto, algunas veces resecar parte de la íntima antes de hacer una anastomosis. Adjuntos, por supuesto, catéteres de Fogarty algunas veces se pueden insertar cuando hay un sangrado que, por supuesto, no se puede controlar digitalmente, y pueden ayudar a llevar a este paciente al salón de operaciones. Los catéteres de Fogarty, en algunos casos de lesiones de carótida interna alta, y los shunts, por supuesto, que se pueden manejar. En tiempos pasados, los cirujanos vasculares medían la presión del muñón. Hoy en día eso generalmente no se hace, sino en raros casos. Yo lo hago generalmente
desde el punto académico. Con respecto al manejo de estas lesiones de arteria carótida, yo generalmente practico la anticoagulación sistémica y, por supuesto, la irrigación local con soluciones de heparina. Estos son los shunts preferidos para mí, Arcal shunts, los cuales yo les voy a demostrar. Hay Sunt shunts, Pruitt-Hara shunts y los shunts de Javelin, que generalmente ya no se utilizan. Ahora, de una manera muy estilo de Shakespeare, cuando uno tiene que decidir si el paciente debe recibir un shunt temporal o no. Y nosotros recientemente, en 2 publicaciones, hemos podido definir más o menos de que el uso de shunts en el manejo de carótida interna tiene una propensidad para mejores resultados. Más sin embargo, si ustedes utilizan un shunt, deben de anticoagular al paciente. El manejo clásico es, por supuesto, exponer, identificar la arteria carótida común en la base del cuello, y lo más importante es hacer una transección del músculo homoioideo, que es básicamente lo que hace la apertura para entrar en ese paquete neurovascular. Control próximo y distal, por supuesto, de debridar, y cuando hay una íntima la cual está lacerada, hay que tratar de debridarla, y en algunos casos, si hay un despegamiento, pues hay que poner diferentes suturas para que esa íntima no se vuelva a levantar. Por supuesto, el manejo de arterias carótidas, una arteriorrafia sería ideal, más sin embargo, la vasta mayoría de lesiones penetrantes por balazo no permiten eso, y aún algunas de las lesiones cortopunzantes tampoco. Un graft de interposición, por supuesto, uno prefiere la vena safena, pero este es el único caso en el cual no se pone en reverso debido a el flujo y su dirección, y en algunos casos, por supuesto, el PTFE. Rara vez se debe ligar una carótida, la transposición de vasos sanguíneos, eso es rarísimo, y ya el bypass extracraniano, intracraniano se ha abandonado. Esto simplemente ilustra la transposición, es una técnica que básicamente se debe utilizar en casos raros, es simplemente se utiliza la carótida interna para suplementar o tratar de hacer el flujo hacia la carótida. Este es un balazo de un paciente que recibió múltiples balazos. Se puede demostrar el proyectil impactado un poco por debajo de la bifurcación. Esto es un raro caso, mas sin embargo son las mismas técnicas. Este es el tipo de caso el cual el cirujano de trauma, como es tan impactante, puede desviar su atención. Pero, sin embargo, los mismos básicos principios son los que aplican próximo control próximo y distal de resección del vaso de la carótida, y, por supuesto, algún tipo de reparación, en este caso, un injerto de interposición. Aquí se demuestra básicamente que aún en lesiones tangenciales es importantísimo debridar, porque es un vaso que básicamente está fijado, lo cual consecuentemente hay que resecar y, por supuesto, tratar de componer. Es muy importante de que en pacientes los cuales alberguen en placas, que no son tan raros, o que algún tipo de coágulo no se vaya a embolizar hacia la circulación cerebral. En este caso, hemos resecado el vaso sanguíneo. Yo utilizo las pinzas de Gerald para hacer la disección, y después utilizo las pinzas de Dennis para hacer la anastomosis o los forceps. Aquí se demuestra un bypass o un graft, un injerto de interposición, y se demuestra, pues, por supuesto, la bifurcación de la arteria carótida. Este es un caso en el cual tuvimos que recurrir a utilizar PTFE, que es importante porque algunas veces no se encuentran las venas safenas adecuadas. Este es otro caso en el cual se puede ver que hubo una resección. Se puede notar el hematoma tan grande, y, por supuesto, eso pues es dificultoso en tratar de hacer esa disección. Ojo que también hay un porcentaje relativamente alto de lesiones de vena yugular, la cual nosotros tratamos de reparar si es posible y evitamos tratar de ligar. También hay una asociación de arterias vertebrales, un bajo porcentaje, y el doctor Tolino inicialmente quería que yo hablara basado en una de nuestras nuevas series que se publicó en el Journal of Vascular Surgery, pero generalmente hoy en día la vasta mayoría de los traumatismos de arterias vertebrales se manejan endovascular. Aquí se demuestra el uso del Doppler, que nosotros lo utilizamos
siempre para estar absolutamente seguro de que hemos restaurado un flujo excelente. Este es el paciente, es un paciente que básicamente pudo básicamente ocluir su propia carótida, ¿no? Y fue transportado por sus amigos y se puede demostrar el hematoma que se esparce a través de los diferentes planos. Es un paciente que recibe una andanada de pequeños proyectiles de una escopeta, el cual requiere una disección, y cualquiera de estas lesiones complejas, es mi opinión, de que se debe de utilizar un shunt temporalmente hasta que para restaurar el flujo sanguíneo. Nosotros administramos mannitol para disminuir la presión intracraniana, aunque eso no se ha probado, pero en nuestra experiencia ayuda, porque lesiones por reperfusión son los que causan ese tipo de edema cerebral. Este otro paciente que recibió múltiples proyectiles, y aquí se demuestra de que hemos hecho un injerto a 2.5 centímetros del origen de la carótida izquierda, los cuales hicimos una anastomosis término-terminal. Más sin embargo, en la anastomosis más distal hemos hecho una boca de pez, quizás para aumentar un poco las características del flujo. El paciente sobrevivió y después, por supuesto, cuando lo iban a arrestar, se fugó del hospital antes que lo arrestaran. Este es un caso muy interesante porque generalmente uno debe de tratar de reparar estas arterias carótidas. Pero en este caso, este proyectil hizo una oclusión de la carótida interna. Este chico se admitió para observar y en un momento empezó a tener TIAs o episodios transeúntes isquémicos, los cuales pudimos ver de que sí estaba ocluida la carótida interna. Más sin embargo, esa sintomatología me disturbaba. Lo llevamos al salón de operaciones. Aquí se demuestra la demostración de la disección del nervio hipogloso, y aquí se puede ver que ahí es donde está la bifurcación, y optamos entonces no por tratar de revascularizar una arteria carótida interna que ya estaba de por sí ocluida, pero la ligamos para prevenir futuros eventos tromboembólicos. Y el paciente pues evolucionó muy bien. Por supuesto, es uno de los casos clásicos donde se indica la ligadura de una arteria carótida, que es relativamente rara. Este es un caso muy interesante, un paciente que recibió múltiples proyectiles. El más principal le entró por la cavidad hemitorácica derecha. Ese día uno de mis colegas estaba de guardia, yo llegaba de guardia, y el interno, después de ver que el paciente había desarrollado un fuerte dolor de cabeza o cefalea, empezó a investigar, y se demuestra de que el proyectil que inicialmente estaba localizado en la cavidad torácica estaba ahora en el cuello. Mi diagnóstico fue émbolo, por supuesto. Se le hizo una tomografía axial computada, esto fue antes de que yo llegara, se puede demostrar ya el edema, y se le hizo un Doppler, no de color, donde se demuestra una oclusión. Aquí se demuestra en un angiograma. Cuando yo llego a las 7 de la mañana, inmediatamente dije que había que llevar a este paciente, aunque ya demostraba no signos de una lesión por repercusión. Se pudo demostrar con un color flow Doppler que había una oclusión de la carótida interna. Se lleva el paciente inmediatamente con una disección, y por supuesto el proyectil se encuentra. Esto lo hicimos en 11 minutos y 14 segundos medidos, y aquí se puede demostrar el proyectil siendo extraído, el cual había causado esta oclusión. El paciente se cerró. Aquí se demuestran las manchas de la pólvora causada o del plomo de este proyectil, y desgraciadamente este es un paciente en el cual se restauró el flujo. Le habíamos dado mannitol, le pusimos un catéter intracraniano. La presión intracraniana está muy elevada, y a pesar de todas nuestras medidas, es un paciente que fue llevado al salón de operaciones con 12 horas de demora. El cirujano de guardia no lo detectó. Aquí se demuestra que hemos restaurado el flujo, mas sin embargo este fue un edema masivo por lesión de reperfusión. Y esto es básicamente como estos pacientes perecen. No se convierte una lesión isquémica a una lesión hemorrágica. Esto fue probado ya hace muchos años por la doctora Anna Ledgerwood, expresidenta de la Sociedad Norteamericana de Cirugía del Trauma. Este es un balazo a la arteria carótida que causó por supuesto, un aneurisma, el cual se detectó más tarde, y aquí se demuestra
cómo este paciente pues tenía este tipo de coágulos, de disrupción de la íntima, y le tuvimos que colocar un injerto y evolucionó perfectamente bien. Este es un paciente, jugador de fútbol de Miami, un chico joven de 6 pies y 6 pulgadas que recibe un balazo, el cual, por supuesto, le afecta las estructuras óseas cervicales, lo cual lo llevamos al salón de operaciones y tuvimos que hacerlo en una posición neutra, ya que teníamos miedo en tratar de, por supuesto, colocarlo en la posición clásica con la cabeza y el cuello extendido en el área contralateral. Aquí se demuestra que tenía una laceración de la vena yugular, la cual pudimos reparar. Aquí se demuestra la laceración de la arteria carótida común ya pinzada, muy bien demostrada, y el hematoma. Por supuesto, empezamos con la resección rápidamente. Aquí se demuestra que la carótida, a pesar de que se había resecado, tenía un poco de vasoconstricción y, por supuesto, el nervio vago. Tratamos de, por supuesto, de buscar un injerto para este chico de este tamaño. Desgraciadamente, después de 2 disecciones, encontramos unas venas apenas las cuales no eran óptimas. En este caso, opté por utilizar un injerto de PTFE, de politetrafluoetileno, pero con anillos. El doctor Feliciano y yo hemos recomendado de que en casos de traumatismos vasculares periféricos y sobre todo en los casos en los cuales no se puede encontrar una vena safena y que crucen las coyunturas, que se utilicen este tipo de injertos. En este caso no había injertos comunes y corrientes, ya que nosotros trabajábamos en hospitales de bajos recursos. Aquí estamos pues midiendo exactamente, le quitamos los anillos a este injerto y podemos ver cómo estamos haciendo la medición. Este es un caso en el cual había una discrepancia, porque el vaso del chico, a pesar de estar un poco vasoconstringido, era mucho más grande al injerto que teníamos, preparando todo para hacer primero la anastomosis distal y después la próxima, viendo de que no se haya ocluido. Nosotros utilizamos, por supuesto, una sutura continua de 6,0 polipropileno. Aquí se demuestra ya cómo se ha hecho la anastomosis próxima para entonces empezar a ajustar. Y esto es importante porque en este caso, este chico no se le podía mover el cuello y tuvimos la dificultad de tratar de obtener un injerto sin tensión. Aquí se demuestra cómo estamos haciendo la anastomosis y se demuestra la discrepancia. Simplemente tuvimos que aceptar esto y ya se demuestra el flujo y es un injerto relativamente pequeño, pero aquí se puede ver la razón por la cual nosotros teníamos miedo. Agraciadamente él no presentaba ningún tipo de síntomas de parálisis y aquí se demuestra pues la radiografía. Hicimos una tomografía axial computada, la cual se demuestra de que no había edema, y aquí se demuestra en la versión sagital de la discrepancia que había, pero hizo flujo perfectamente bien y lo seguimos. Aquí se demuestra ya, por supuesto, de que no teníamos el PTFE adecuado. Pusimos un número 8 y no había número 10. Este es un paciente muy interesante porque no todo lo que se ve es oro. Una paciente a la cual fue asaltada, paciente ya mayor, la cual se puede ver que tuvo una fractura de mandíbula y los chicos le hicieron un angiograma. Aquí se demuestra básicamente, y no sé si se puede ver, que hay una lesión. Ellos pensaban de que era una lesión traumática. Cuando me mostraron esto, yo le dije, bueno, lleven al quirófano y vamos a ver, yo tengo mis dudas. ¿Cómo que usted va a tener dudas? Le dije, bueno, es la democracia. Y básicamente aquí se puede ver esta lesión, ¿no? Ellos la llevaron muy contentos. Aquí se demuestra la paciente y se demuestra entonces la arteria carótida. ¿Y qué es lo que pasa? Que me llaman entonces y me dicen, bueno, no hemos encontrado lesión de arteria carótida. Dije, bueno, que ustedes fallaron en entender de que esta paciente sí tenía un traumatismo y que básicamente lo que tiene es una úlcera excavada de la arteria carótida. Bueno, vamos a cerrar. Le dije, no, no, no. Ahora yo voy, vamos a movilizar todo y vamos a hacer una endarterectomía. Y aquí se demuestra la placa ulcerada con el shunt. Y la paciente básicamente, pues se le puso un parche porque era una persona mayor de vena safena y como teníamos angiograma,
no le habían hecho un angiograma de la parte opuesta. También se le encontró lesiones ulcerosas de placas y se le hizo. Y aquí se demuestra muy bien el parche de vena azafena y la señora evolucionó perfectamente bien. Hemos publicado bastante, esto es una de las primeras publicaciones de nosotros. Hemos hecho una revisión de 4.993 casos de experiencia civil y de las experiencias militares, y se puede ver que lesiones de arteria carótida generalmente ocurren entre 3 a 6%. Lo más importante es recomendar que es importantísimo tratar de reparar estas arterias carótidas. Yo creo que el doctor Ottolino va a compartir con ustedes este estudio que se hizo para tratar de resolucionar la validez del uso de los shunts. En conclusión, con respecto a lesiones de arterias carótidas, son problemas muy serios. Lo más importante es tratar de prevenir una lesión asociada al cerebro, repararlo siempre y cuando se pueda hacer posible, de acuerdo a la presencia, de acuerdo a los hallazgos del examen físico original, y por supuesto, aquellos los cuales se presentan ya con lesiones increíblemente profundas, neurológicas, con coma, esos no se deben de reparar o se deben de ligar. Los shunts para nosotros son importantes y, por supuesto, la morbimortalidad es bastante alta. Es uno de nuestros pequeños estudios en los cuales, uno de los estudios iniciales, se puede ver que la frecuencia de pacientes con traumatismos de arteria carótida, o en total, de todos los pacientes admitidos por traumas, es 0.2%. Y generalmente están asociadas entre 11 y 13% de los traumatismos penetrantes. Se puede ver que la mortalidad prehospitalaria es alta. La mortalidad cuando se ligan es entre 40 y 50%. La mortalidad disminuye a 22%. Más sin embargo, pueden haber hasta una incidencia. Esto es un estudio de uno de mis antiguos fellows de Rusia, Víctor Riva. En su experiencia en Rusia pueden tener hasta 80% de déficits neurológicos. En Vietnam, al principio se ligaban las arterias carótidas, y después durante la guerra en la guerra de Corea, estamos hablando, hay un error aquí, en la Segunda Guerra Mundial se ligaban, en Corea se empezaron a reparar, y por supuesto en la área civil Bailey de Emory University, de la cual yo también soy profesor, inmediatamente decía que no se deben de revascularizar, pero eso estaba basado en cirugía de arteria carótida, por supuesto en pacientes mayores y por aterosclerosis. En Vietnam se empezaron a reparar y hay una serie muy grande de Norman Rich de más de 80. Estos son mis shunts preferidos. Aquí se demuestra, por supuesto, también cómo hay que preparar los shunts, por supuesto, de nuevo. Y esta fue nuestra pregunta. En los pacientes con traumatismo de arteria carótida penetrante, los cuales van a ser reparados, el uso de shunts pueden disminuir los problemas neurológicos postoperatorios y disminuir la mortalidad. Bueno, eso lo revisamos muy bien en la literatura y aún con nuestras propias experiencias. Este es el estudio preliminar, el otro ahora publicado recientemente, consiste de 985 casos de toda la literatura. Este es el estudio preliminar. Y lo que se pudo ver es que en estos estudios es difícil porque no todos presentan el estatus neurológico de los pacientes, y por supuesto se pudo ver. Se pudieron obtener los datos y lo que vimos fue si se utilizaba el shunt, se mejoraban los resultados neurológicos, permanecían como eran, y por supuesto tratamos de ver aquellos los cuales no se mejoraban. Este es el flujograma, me parece, o algoritmo, como se dice en español, y se pudo ver de que hubo una mejoría con respecto a la mortalidad. Estos fueron analizados básicamente, y aquí se puede ver de que siempre hubo un poco de mejoría. Esto no pudo llegar a obtener valor estadísticamente significativo. En el otro estudio sí, pero se demuestra todo este esfuerzo, no, y se puede ver que los shunts no, o se mejoraban, o el paciente, el estado neurológico se quedaba igual, pero no empeoraba. En este primer metaanálisis, pues es la primera experiencia en analizar esto. En el segundo estudio, que el doctor Ottolino va a compartir con ustedes,
sí pudimos probar de que había una pequeña mejoría. Basado en esta evidencia, nosotros recomendamos el uso de shunts temporales para el manejo de traumatismos penetrantes cariotidios. Travis, por supuesto, hace mucho tiempo en Londres, Frederick Travis, del famoso Travis Syndrome, él pensó que la ligadura de las arterias principales para el control de sangrado en parte distante no se debe de hacer. Más sin embargo, esto es la única técnica que ellos tenían. Ojo de que este estudio es de 1887. Vamos a hablar brevemente ahora de traumatismos de arteria subclavia. Este es un paciente el cual fue impalado. Aquí se puede ver que tuvo lesión de subclavia derecha y de carótida derecha. Son bastante, este tipo de casos son muy impactantes, mas sin embargo el cirujano de trauma no debe desviar su atención a los principios clásicos. Este es otro paciente el cual tuvo lesión asociada de carótida izquierda. Este ilustra la necesidad imperativa de poder manejar la vía aérea rápidamente y transportar a estos pacientes y no desviarnos de los principios de control próximo distal. Estas lesiones son poco comunes, representan una exposición muy dificultosa, las técnicas son dificultosas y tienen una de las más altas mortalidades de traumatismos vasculares. Y aquí se puede demostrar que en nuestros estudios y en los estudios de otros, por supuesto, tienen las más altas mortalidades. Las ramas principales son la arteria vertebral, la mamaria interna y el tronco, no sé si se dice tiro cervical, con sus diferentes ramas. Aquí se demuestra pues más o menos la anatomía y la división de la arteria axilaria, por supuesto, ya que la arteria subclavia se convierte en axilaria después de que pasa sobre el borde de la primera costilla. También, ojo, que la vena axilaria se convierte en subclavia y tiene su fijación con el ligamento de Halsted. Por supuesto, hay variantes y una de ellas es que la subclavia derecha se puede originar de la aorta descendiente y, por supuesto, se transporta posteriormente al esófago cervical. La vena subclavia es delicada, tiene múltiples ramas, se separa de la arteria subclavia por los músculos escalenos. Aquí se demuestra más o menos en un MRI la anatomía y se puede ver que el estrecho torácico es una estructura increíblemente compleja para abordar, ya que está protegido por la primera costilla y, por supuesto, por el esternón y por las clavículas. Estas son las tasas de las frecuencias de lesiones de subclavia en las guerras desde la primera hasta la guerra de Vietnam. Muy pocos se reportaron durante los recientes conflictos de Irak y Afganistán. Aquí, con frecuencia civil, la frecuencia civil es de 1 a 2% de todos los traumatismos admitidos a un hospital de trauma. 90% debido a trauma penetrante, 3% son 3% de los traumatismos penetrantes también tienen otras lesiones asociadas y, por supuesto, hay una frecuencia de 0.4 a 5% de fracturas de cuando hay fracturas de la primera costilla o de la clavícula, y esos son generalmente traumas cerrados. El uso de un taponamiento por balón se puede utilizar, ya que es un poco difícil comprimir la arteria subclavia infraclavicularmente. Todos los pacientes los cuales se admiten con lesiones periclaviculares deben de ser evaluados por trauma del estrecho torácico y sobre todo por las arterias subclavias. Este es un paciente también con balazos, con proyectiles de perdiones. Aquí se demuestra un paciente que tiene una estrechez, el origen de la subclavia izquierda. Otro, el cual también presenta una estrechez. Esos son pacientes los cuales hay que básicamente intervenir. Son de trauma cerrado hoy en día, pues técnicas endovasculares, pero la vasta mayoría de estos pacientes, en mi experiencia, son de trauma penetrante. Este es un paciente el cual se presenta con una radiografía de tórax, ya hay un hemotórax a tensión. Este es un paciente que fue admitido por uno de mis antiguos estudiantes de medicina, en la Universidad de Miami, una señora que básicamente se cayó con una bandeja de cristal y fue impalada. Y aquí, pues, por supuesto, se ve. Esta es una paciente a la cual la llevaron al salón de operaciones. Yo pude llegar a tiempo
y pudimos extraer la esquirla de cristal y tuvimos que hacer un injerto. Por supuesto, los clásicos señales no son muy importantes. Los clásicos signos que indican ir al salón de operaciones un poco diferente. Y aquí pues acabo de recibir una foto mía de un gran y querido colega de Qatar, el doctor Rubén Peralta, que parece que nos acompaña. El manejo operatorio, por supuesto, las diferentes incisiones. La esternotomía media de Tubal en Boraski es importante para el manejo de los orines de arterias carótidas izquierda. La toracotomía en libro es una incisión que se describió en la Segunda Guerra Mundial. Muchos cirujanos piensan de que pueden doblar la cavidad torácica. Eso no se recomienda, sino nosotros recomendamos una esternotomía media, excisión de la clavícula o una incisión periclavicular, ya sea supra o infraclavicular. Toracotomías laterales no se recomiendan y por supuesto las toracotomías anterolaterales si el paciente llega por supuesto en paro cardíaco y les voy a demostrar algún caso. Yo tengo mis propios instrumentos, no prefiero siempre utilizar. Aquí se demuestran los separadores de Atzen-Becton que nos ayudan mucho ya después de que haya habido una resección de la clavícula. Los instrumentos para remover, las clavículas son importantes y yo siempre prefiero utilizar el separador de fino quieto descrito por uno de nuestros colegas, bueno, un colega argentino de muchísima fama, mucho antes de que todos nosotros y básicamente pues estos que utilizamos. Estos separadores son también muy importantes para el manejo de arterias, exposición de arterias popliteas. Estas son las pinzas de Henle, la cual se pueden utilizar para el manejo también de lesiones renovasculares, pero yo las utilizo predominantemente para el manejo de arterias subclavias y se pueden colocar muy bien si no hay necesidad, si se puede controlar esta arteria inmediatamente cuando sale por encima de la primera fractura costal. Las pinzas de Castañeda, por supuesto. Aquí se ilustran, para yo disecar vasos, utilizo la pinza de ángulo derecho de Bailey y aquí se demuestran, por supuesto, mis pinzas de Dennis Ring, después de, esas son las pinzas del famoso Clarence Dennis de la Universidad de Minnesota, uno de los primeros cirujanos cardíacos. Y por supuesto, los portagujas de Castro Viejo. Los shunts otra vez de nuevo. Los básicos principios siempre deben de seguirse y en este caso, aunque es raro, tratar de poder encontrar una vena safena para injerto, siempre los cirujanos de trauma deben de preparar cualquier otra área en todo caso de que eso sea posible. Esto nosotros generalmente utilizamos las tiras plásticas para movilizar los vasos. Es importante en todo caso y sobre todo aquí, como en cualquier otro tipo de trauma vascular, preservar la circulación colateral y determinar a qué largo está el daño, ya que en algunos casos lesiones por, ¿cómo se dice? Blast, por efectos de explosión, pueden dañar la íntima y eso la hemos visto. Resecar el vaso sanguíneo, inspeccionar la íntima, asesorar, y en el caso de las arterias subclavias hay una perfusión muy importante por todas las colaterales. Siempre utilizamos los catéteres de Fogarty y por supuesto entonces la irrigación o local que siempre se hace o en todo caso irrigación sistémica. En pacientes jóvenes nosotros utilizamos la papaverina porque tienen una preponderancia de vasoconstricción. En este caso es raro hacer una fasciotomía de extremidades superiores, pero las hemos hecho también. Importantísimo siempre utilizar los Dopplers y estas son las técnicas que utilizamos. Como ya le dije, en casos de lesiones de plexo braquial, nosotros básicamente las localizamos y dejamos algún tipo de sutura para identificación y que los cirujanos, los neurocirujanos que hacen este tipo de trabajo puedan después intervenir. Vamos a mostrarle algunos de estos casos. Esta es la resección, la cabeza está acá, los pies están acá
tratando de resecar una clavícula. Esta es una paciente la cual llegó en paro cardíaco, se hizo una toracotomía anterolateral, nosotros no utilizamos la, la toracotomía por libro, esternotomía media. Cuando notamos el sangrado, pusimos la mano, puse yo la mano para ocluir el sangrado y presionar la arteria subclavia contra la fascia de Simpson. Y aquí se demuestra ya que hemos resecado la clavícula, una lesión tangencial. Y aquí se demuestra la paciente con algunos de mis fellows internacionales, Hugo Gómez, muy bien conocido de Paraguay, Andrés Falabella de Colombia. Ya hemos tenido 127 escolares internacionales que han rotado conmigo y algunos seguro están en esta conferencia y le mando mis encarecidos saludos. Todos han contribuido enormemente. Este es un angiograma donde se demuestra una estrechez por un balazo. Eso hay que componerlo. Es trauma penetrante en algunos casos, los raros casos de trauma cerrado, pues un abordaje endovascular. Aquí se demuestra muy bien que estamos tratando de colocar un injerto de PTFE, ojo, el hematoma masivo y la dificultad en tratar de localizar otras estructuras. En este caso, aquí se puede demostrar, ¿no? Alguno de los nervios del plexo braquial. Una chica que recibe un balazo posterior sale anteriormente. En casos de arteria subclavia, muchos de estos pacientes llegan con un hemotórax. Nosotros colocamos las sondas torácicas, hay un sangrado torácico, ya vamos directamente a toracotomía. Si no lo hay, pues bueno, podemos tratar de ver si se puede abordar extirpando la clavícula. Generalmente esto no pasa. Aquí se demuestra que también en algunos de estos vasos o subclavia rara vez puede haber una oclusión, ¿no? Un proceso de trombosis, pero hay que resecar. Aquí de nuevo se demuestra. Hemos preparado la arteria y aquí se demuestra bien el injerto y por supuesto la vena subclavia que está anterior. Y aquí se demuestra la incisión de esta chica que recibió estos dos balazos y pues bueno, pudimos preservar su circulación. Esta es una toracotomía que practicaron uno de mis colegas. Ojo, yo nunca utilizo los separadores de Ankeny, sino generalmente siempre los defino quieto. Lo que se demuestra aquí es la penetración de la fascia de Simpson y esto lo que se demuestra es una laceración de la vena subclavia que conlleva a una mortalidad más grande porque generalmente no, ahí sigue el sangrado y no hay manera de pararlo. Este es otro balazo también. Aquí se demuestra la resección otra vez a pies, cabeza. Hemos preparado la arteria con otro injerto y un hematoma masivo. Y este es un paciente, este es el previo paciente, un señor tailandés que lo encontró su señora con otra dama y básicamente, pues bueno, sufrió las consecuencias. Aquí demostramos, ¿no? De nuevo cómo resecar, ¿no? La clavícula, que es tan importante. De paciente, pues por supuesto se puede ver que hemos estado viendo una trombosis de esta arteria, otra vez los pies, la cabeza, hemos disecado todo, parte de del plexo braquial y aquí se demuestra, ¿no?, dónde está la trombosis, la cual ha sido muy bien disecada. Esto hay que resecar y aquí se demuestra muy bien el segmento resecado y como hemos colocado un injerto de PTFE. Es más, la vasta mayoría de estos pacientes se reparan con injertos no autógenos, sino protésicos. Siempre el utilizar la probeta de Doppler. Esta es una esternotomía media de un paciente, el cual, por supuesto, necesitó también una excisión de la clavícula. Este es un paciente muy interesante. Aquí se demuestra una fractura de la clavícula. Este paciente llegó, tenía una fractura distal de fémur, pensábamos que también tenía una apoplitia, tenía un sangrado no muy grave, encefalocraniano, un hombre conduciendo una motocicleta y tenía también una laceración de hígado. Este hombre, aquí se demuestra una fractura de la primera costilla. Yo básicamente salí del salón de operaciones y palpé el paciente, vi la diferencia, dije, hágale un angiograma porque aquí vamos a ir al salón de operaciones. Y efectivamente se demuestran las dos vertebrales
y una oclusión de la subclavia próxima. Aquí se demuestra, como hemos hecho la resección, ¿no? Aquí estamos viendo la obstrucción o el proceso de trombosis. Este paciente tuvo muchísimas laceraciones, teníamos miedo. Este es el esternón, la cabeza, los pies. Esta es la parte derecha. Aquí está esta trombosis. Ojo, diferentes plexos braquiales, ramas del plexo braquial. Uno de los raros casos en el cual tuve que sacrificar la innominada derecha para tener una buena exposición. Aquí se demuestra esta trombosis en el origen de la brachiocefálica, ojo, de las diferentes raspaduras de este paciente. Aquí hemos definido un poco más y empezamos de nuevo a pinzar. Aquí se demuestra hacia la parte derecha, esta es la parte más izquierda, el origen de la brachiocefálica y la disección que tuvo la trombosis. Aquí hemos preparado ya los vasos, ¿no? Y aquí se demuestran los pies, esternotomía media, ¿no? Origen de la brachiocefálica y la subclavia tenía una lesión de plexo braquial y se demuestra, ¿no? Que los separadores de Adson-Beckman nos ayudan mucho, no solo en esto, sino en arterias popliteas, ¿no? Ya el injerto, alguno de las ramas estiradas o del plexo braquial, de nuevo se puede demostrar que había muy buen flujo, a pesar de que había una contusión acá. Yo pensé de que esto estaba bien y que no había que resecar la brachiocefálica completamente. Yo utilizo lupas de 3.5% de magnificación. Y aquí se demuestra el CTA o la tomografía axial computada. Ya no existe la primera costal, la costilla, que la hemos removido, y se demuestra de que hay un flujo que fue muy bien y perfectamente preservado el flujo de la vertebral derecha. Este es un paciente, un compatriota mío, el cual, pues, por supuesto, tenía una tremendísima motocicleta y había consumido, pues, bastante bebidas alcohólicas. Este es uno de nuestros estudios clásicos, tenemos más. Esta es una serie de 89 pacientes. Aquí se puede ver de que lesiones de arteria subclavia aislada 20%, venas 50% y combinada 45%. Cuando se compararon la mortalidad de arterias contra venas, la mortalidad de lesiones de vena subclavia son, por supuesto, más alta, y es cuando esto se hizo después de excluir a los pacientes los cuales llegaron en paro cardíaco y necesitaron una toracotomía de resucitación. Nuestros resultados, por supuesto, es una de las series más grandes, comparan muy favorablemente con la literatura y pudimos ver de que la segunda más alta mortalidad son por lesiones combinadas. Muchos mueren antes de llegar a un centro de trauma, entre 34 y 66%, y después, aún en el salón de operaciones, a una mortalidad entre 15 y 15.5%. Cuando se revisa la mortalidad de otro centro de trauma, aquí se puede ver las diferentes mortalidades, y aún cuando llega a un centro de trauma hay un rango de entre 5 y 35%. Estas son algunas de las lesiones vasculares más dificultosas que un cirujano de trauma tiene que manejar, y no hay muchos centros de trauma que tengan gran experiencia con ninguno de estos traumatismos. La arteria poplitea también, yo nombré esta conferencia, la campaña de Bastogne, basada a un señor que fue como mi abuelo, que participó en la Segunda Guerra Mundial, y básicamente él me ayudó muchísimo durante mi juventud con ciertas de mis experiencias. Otra vez, lesiones que son poco comunes, exposiciones dificultosas, reparos dificultosos, alta morbilidad, y es la tasa de amputación más alta de cualquier lesión vascular periférica. Las ramas, algunas veces la gente piensa de que hay una trifurcación, eso solamente ocurre en 3% de los casos. La más importante es la tibial posterior, seguida de la tibial anterior. La peroneal es la menos importante. Aquí se puede ver de que hay otras variaciones. La vena poplitea es delicada, muchas veces es bífida, tiene muchísimas ramas que son dificultosas. Está el plexo soleal, que es bastante problemático. Aquí se demuestra la frecuencia
de estas lesiones en diferentes guerras, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra de Vietnam. Esta es la clásica lesión de que se aprendió a manejar por los pronunciamientos de Norman Rich. Cuando se ve la frecuencia ¿no? en diferentes series civiles, puede llegar de 3 a 17%. Este es un caso en el cual se nos refirió a nosotros, le hicieron un angiograma. Esto no debe de ocurrir, pero lo llevaron a hacer este angiograma, comprimieron el vaso y después nos lo mandaron y tuvimos mucha suerte en poder salvar a este paciente y, por supuesto, salvarle su extremidad. Un angiograma el cual demuestra completamente la oclusión de la arteria poplitea. Otro angiograma también, hoy en día CTA. Este es un caso muy interesante donde se demuestra una estrechez, ¿no? Aquí se demuestra el origen de la arteria tibial anterior, que muchas veces sale en un ángulo de 90%, el tronco tibio peroneal, y yo tengo varios otros casos, desgraciadamente, de tronco tibio peroneal que no pude incluir. Otra oclusión está por trauma cerrado, y por supuesto el manejo operatorio es muy importante. Tengo un paciente que recibe un balazo, múltiple fragmentación, se lleva y aquí se demuestra, ¿no?, de que había este tipo de trombosis. Aquí el nervio tibial posterior y por supuesto la vena poplitea. Una resección, y ojo de que este es uno de los casos más complicados en tratar de ajustar el injerto autógeno de vena safena en reverso. Aquí hemos podido hacerlo muy bien, la anastomosis término-terminal, preservar esta vena y el nervio posterior tibial. Estas dislocaciones son problemáticas por trauma cerrado. Aquí se demuestra, por ejemplo, un paciente donde se pueden ver los cóndilos, me parece que se dice así correctamente, el nervio posterior tibial, la vena, y por supuesto aquí se demuestra una laceración de la tibial anterior. Este es el tronco tibio peroneal. La anterior tibial no pudimos preservarla, cual por supuesto es problemática. Aquí se demuestra que tenía la cápsula de la rodilla completamente abierta. Estamos tratando de aproximar para ver cuánto había que resecar, una trombosis masiva, ¿no? Esto se demuestra la resección. El coágulo que siempre se puede presentar, aquí se demuestran las ramas de la vena poplitea. Hemos extraído el coágulo otra vez, las pinzas de Gerald, y muchas veces, pues por supuesto, las pinzas vasculares más delicadas. Aquí se demuestra la extracción del coágulo, ya se puede ver cómo se localiza el injerto y se coloca en este caso con la anastomosis próxima a la distal. Hay que medirlo muy bien. Yo utilizo estas diferentes bull darts, ¿no?, para tratar de minimizar el trauma, ¿no?, de estos vasos, siempre utilizando la máxima precaución con la vena poplitea, utilizando los retractores de Cushing, y aquí se demuestra que el paciente evoluciona. Este es otro paciente que llega y ya se puede ver, por supuesto, que hay una falta de perfusión. Esta es una rodilla flotante que, de acuerdo a los ortopedas, nos dicen de que no hay muchas lesiones de arteria poplitea. En nuestra experiencia, nosotros tenemos una serie de 76 arterias popliteas donde hemos medido el tiempo para perfusión, y sí, la marca de 6 horas es lo que determina. Aquí se demuestra cómo este vaso fue totalmente estirado en la mejor manera, la presencia de las fracturas. Aquí se demuestra por qué razón este vaso estaba totalmente ocluido. Ya hemos hecho la resección, hemos irrigado, que es como yo lo hago, y básicamente tratando de ver, ojo, que estos son pacientes en los cuales se les practica la fasciotomía multicompartimental inmediatamente, ya que llegan con estos problemas. Aquí se demuestra la íntima, el coágulo, la resección, tratando de ver cómo se puede preparar la arteria con las pinzas de bulldog. Eso no lo sé decir en español, no parece bien decirlo así. Y básicamente, como estamos obteniendo este injerto,
y lo marcamos siempre para estar seguro de que nuestra dirección esté correcta. Aquí se demuestra, esto está más o menos un poco, no hay discrepancia, lo que pasa es que hay tejido, el cual está, y aquí se demuestra, pues por supuesto, próximo y distal, funciona relativamente bien, y por supuesto es un proceso en el ajustar este tipo de injertos con este tipo de fractura. A estos pacientes después se le coloca un fijador externo. Un paciente con balazo de arteria poplitea, tremendo hematoma, control en el canal de Hunter. Estamos tratando de ver la resección y su injerto terminal. Este es otro paciente en el cual se lleva al salón. Muy bien, se demuestra el tronco tibioperoneal, la poplitea, el origen de la tibial anterior. ¿Y qué es lo que pasa? Este es un angiograma postoperatorio. Una dislocación, por supuesto, siempre problemática. Este es un paciente que recibe un balazo por pequeño proyectil, y yo pensaba de que este paciente debía ir al quirófano. Efectivamente lo llevamos e hicimos un angiograma intraoperatorio, y aquí se demuestra un pseudoaneurisma. Aquí se demuestra el origen, como ya les dije, muchas veces de 90 grados, de una anterior tibial y una posterior tibial. Resección, otro injerto terminal. Este es un paciente también que tuvo una pequeña fuga, y se le hicimos el angiograma, muy buen flujo, pero pudimos de nuevo resecar y pudimos, este otro paciente resecar y hacer otro injerto. Muy bien, aquí se demuestra las masas musculares, y de nuevo otro angiograma. Es un paciente que llega, ya se puede ver la diferencia en perfusión, balazo no en la pantorrilla. De nuevo se hace yo utilizo, pues por supuesto, siempre el abordaje mediano, nunca posterior. Estos abordajes se deben de reservar para aneurismas de arteria poplitea. Aquí la vena, y se demuestra cómo hemos podido hacer el injerto. Las tasas de amputación, por supuesto, son múltiples en la literatura. La serie de nosotros es la más baja en la literatura, con una tasa de amputación de 4%. Sin embargo, estas son series mixtas de trauma penetrante y trauma cerrado. Por supuesto, la tasa de amputación por trauma cerrado es muchísimo más alto. Este es uno de nuestros estudios preliminares, publicado en el American Journal of Surgery. Hemos hecho 2 veces y tratamos de medir el periodo de tiempo de isquemia de 6 horas, como se describió en el año 1949 por el doctor Welch en un estudio hecho en cerdos, y se demuestra 71% de traumatismos penetrantes, 22% por trauma cerrado. El score de MES verdaderamente no nos funciona a nosotros. Aquí se puede ver el tiempo global de isquemia, el mediano, de 5.96 horas por trauma penetrante, 5.9 por blunt, 6.6 horas. Pero con eso pudimos ver, ¿no? Esto es nuestra tasa de salvamiento de la extremidad global fue de 90%, pero cuando se excluyen las muertes por exsanguinación con lesiones asociadas, es una tasa bastante envidiable de salvamiento de extremidades, una tasa de 94% y 6% de amputaciones. Esto fue, por supuesto, estadísticamente válido. Nosotros concluimos que es importantísimo empezar a medir el tiempo de isquemia, y hemos visto en otros estudios de laboratorios que hemos hecho que ya las lesiones por reperfusión empiezan a ocurrir después de 3 horas. En conclusión, lesiones de arteria poplitea tienen una alta tasa de amputación, la más alta de lesiones vasculares periféricas, tienen alta morbimortalidad porque tienen lesiones asociadas neurológicas, y por supuesto requieren muchas técnicas, mucha precisión en su técnica. Siempre mi colega, doctor Norman Rich, el cual me ha pasado a mí la batuta para seguir enseñando el traumatismo vascular no solo a los civiles, sino a los militares. Siempre ha sido muy cordial en dedicarme sus fotos. La foto original
de la facultad de la escuela militar, el cual él me la dio perfectamente, me la dio, tengo la original, y por supuesto, él fue el creador de el registro de trauma vascular de la guerra de Vietnam. Está ahora analizando. Aquí se demuestra la tarjeta que se le da. Este es su libro, que es clásico, dedicado. Me ha dado 2 copias. Quiero, por supuesto, recalcar en la gran contribución de nuestros colegas en militares en Colombia, específicamente el Hospital Militar, y su jefe, el doctor William Sánchez, uno de mis antiguos fellows, el doctor Trunky, y yo, cuando hemos ido a enseñar, otro de nuestros colegas acá, y nosotros hicimos una serie, la cual pronto vamos a publicar, y la gente se piensa de que a raíz de estas contiendas de Irak y Afganistán, de que todas estas lesiones eran por minas o diapositivos improvisados. Más sin embargo, en Colombia, por supuesto, siempre por traumatismos de armas largas, por supuesto, fusiles, lo cual quiere decir de que básicamente el cirujano debe saber no manejar estas lesiones. Ellos tuvieron 390 lesiones vasculares muy importantes de arterias, de todo este tipo de arterias. Aquí se demuestra, ¿no? El breakdown o no, la distribución, y por supuesto, tuvieron una tasa de amputación que para una guerra donde estos lesionados fueron generalmente por proyectiles de fusiles automáticos, es increíblemente baja y una mortalidad increíblemente envidiable, y pues por supuesto hay que darle el mérito. Nuestra conclusión, este estudio que va a ser publicado en el Journal of Trauma, es de que a pesar de que hay nuevos patrones de lesiones militares como diapositivos improvisados, de que generalmente, por supuesto, estas lesiones van a seguir ocurriendo debido a proyectiles de fusiles automáticos. Verdaderamente esta experiencia tan increíblemente buena de nuestros colegas en Colombia se compara muy favorablemente, esencialmente valida el modelo que propuso el doctor Norman Rich para manejar estas lesiones, inclusive de inmediatamente practicar, por supuesto, fasciotomías, de tratar de evitar la ligadura de la vena poplitea. Y por supuesto, es importante porque aún cuando esto se hace perfectamente bien, la tasa de amputación sigue siendo alta. Esto es finalmente para resumir mi experiencia de vida y por supuesto mi experiencia con este tipo de casos. Yo creo y espero que el doctor Ottolino pues pueda haberle mandado algunas de estos estudios que hicimos de arterias vertebrales, de popliteas, de braquiales, de fístulas arteriovenosas, de complicaciones a largo plazo de fístulas arteriovenosas, y pues por supuesto esto hemos concluido, y les agradezco mucho, muy humildemente a todos los colegas, primero por la invitación y por supuesto la habilidad de poder compartir estas experiencias con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Asensio, una brillante demostración de una altísima experiencia. Yo voy a aprovechar, querido Juan, hay muchas personas que te han querido mandar saludos. Hugo Gómez, que fue tu fellow, que lo pusiste en la foto, te va a hacer una pregunta que Juan Pablo la va a comentar. Yo quisiera alternar con Juan Pablo Ramos, quien ha estado compilando algunas preguntas interesantes de la audiencia, Juan, porque es que no podemos dejarte ir sin aclarar algunas dudas. En la primera parte pusiste en el dibujo o la toracotomía del libro abierto, el book toracotomía. ¿Eso tiene utilidad hoy en día? ¿Sí? ¿No? No. ¿Por qué? No, para nada. No se debe de utilizar. Es una exposición que se hizo en 1943 por Steinberg y Ravitch. Eso se ha abandonado. Nuestros colegas en Houston, específicamente el doctor Maddox, piensa que una toracotomía parcial al nivel tercero
donde él puede colocar una pinza para controlar lesiones de arteria subclavia. Yo estoy seguro que tiene una harta experiencia, pero en nuestra experiencia nunca pues fue posible el poder hacer esto. Perfecto. Para el abordaje de la carótida más distal que llega, llegando allá arriba, tú hablaste de la luxación de la mandíbula. Yo también tengo un par de casos e inclusive había pedido el apoyo de cirugía bucomaxilofacial que la tenía yo in-house en el hospital y podía hacerlo. Pero la sección, muchos dicen que esa no hace falta, sino la sección de la apófisis estiloide. ¿Tú crees que solamente la sección de la apófisis estiloide me pudiera llegar a exponer esa carótida distalmente? Yo creo que en los pocos casos que yo he hecho, que yo diría que han sido 3, máximo 4, de que uno tiene que hacer todo lo posible. Y muchas de estas lesiones básicamente son muy dificultosos. Cuando era fellow en la Universidad de Texas, Southwestern en Dallas, en Parkland Memorial, tenía colegas en neurocirugía que hacían el bypass extracraniano, intracraniano, pero eso se abandonó. Y yo creo que muchas de estas lesiones terminan siendo ligadas porque son muy dificultosas de componer. Bien, Juan Pablo, te doy la batuta para que comentes algunas preguntas. Perfecto. Felicitaciones, doctor Asensio. Muchas gracias por su presentación. Hay varias preguntas desde el público. Quería comenzar con una que la expone Roberto Carrasquel, que también nos toca un poco a un paciente que tenemos hospitalizado en nuestra unidad actualmente, que él pregunta si es que siempre hay que realizar esta extensión del cuello o hiperextensión para el manejo de estas lesiones carotídeas. Nosotros tenemos un paciente ahora que ingresó por un trauma penetrante, por arma de fuego, con lesión esofágica, de carótida y además un trauma raquimedular. Y fue una de las preguntas intrapabellón. ¿Le extendemos el cuello para poder hacerle el abordaje vascular? ¿Qué es lo que recomienda usted? Bueno, si se sabe de que hay una lesión cervical que pueda comprometer la médula ósea, yo eso no lo recomiendo. Por eso este paciente, este chico de 6 pies y 6 pulgadas, que es más de 2 metros, lo tuvimos que hacer en una posición neutra, pero ya nosotros sabíamos por la radiografía, aunque no pensábamos de que esto iba a afectar la médula ósea, tuvimos la precaución de hacerlo. Ahora, si uno no sabe si hay lesión de raquimedular, pues por supuesto uno va siempre a optar por la posición clásica del movimiento de la extensión del cuello que nos permite el mejor abordaje. Y algunas veces eso no se sabe. Consecuentemente, pues bueno, precaución siempre, pero no todo es tan fácil como uno se piensa. Así que hay que mantenerse humilde en saber de que muchas veces van a haber lesiones asociadas las cuales nosotros no podemos detectar porque simplemente no hay tiempo para invertir en hacer las tomografías, etcétera. Perfecto. El doctor Varillaro, Guillermo Varillaro de Argentina, pregunta, ¿qué manejo sugiere para pacientes con trombosis de la carótida interna, me imagino por algún trauma cerrado, y asintomáticos? Bueno, ese es el caso que yo presenté. El paciente estaba asintomático y de pronto empezó a tener episodios transeúntes isquémicos. No sé si eso se dice así perfectamente. Si ya la arteria está trombosada, se debe de observar al paciente. Hay gente que básicamente las liga, se practica la ligadura. Nosotros pensamos en tratar de evitar eso con ese chico. Si ya están trombosadas, un periodo de observación. Y si no, pues lo mejor que se puede hacer o lo más seguro es llevar y completamente ligar algo que está trombosado. En este caso optamos para darle el beneficio de la duda y como se pudo ver, pues bueno, terminó en un quirófano. Perfecto. El doctor Hugo Gómez vio un comentario de felicitación y además él pregunta qué grado de sensibilidad actualmente tiene el índice de tobillo-brazo para estas lesiones vasculares periféricas, que uno lo ve en los textos. ¿Cuál es la utilidad actualmente? Perdón, índice de... Tobillo braquial. Sí, es muy alta, eso es el pan de cada día para nosotros. Incidentalmente, un saludo al doctor Varillaro, que es un cirujano excelentísimo, y a su colega, la doctora Pote, que está ahora en Yemen,
y a ellos le debo una conferencia, así que pues estoy a su disposición. Comprometido estás. Con mucho gusto, siempre hay que tratar de compartir lo poco que uno sabe para tratar de que otros no reciban los duros golpes que hemos recibido nosotros para desarrollar este poco de conocimientos. Perfecto. También hay una pregunta de Cindy, que ella pregunta principalmente con respecto a las reparaciones protésicas, si es que usted deja antibióticos de regla cuando realiza una reparación, o cuál es la tasa de infección o el riesgo de infección asociada a esta. No hemos tenido infecciones, simplemente no los antibióticos profilácticos y por no más de 24 horas. Perfecto. Doctor Ottolino, ¿usted tiene alguna pregunta por ahí? Sí, yo quisiera aprovechar acá para ir intercalando un poco. Tú hablaste mucho del chun de carótida. Yo realmente en Venezuela tuve una experiencia no muy buena con chun de carótida porque los pacientes me hacían, obviamente todo chun se va a trombosar, pero dijiste algo muy clave, Juan, que es que todos estos pacientes los anticoagula. Entonces, ¿es protocolo anticoagular este tipo de pacientes que se le pone el chun sobre todo en la carótida? Para mí sí, y para mi centro sí, hay otros que no lo hacen, pero yo siempre recomiendo anticoagular. Si hay algún tipo de duda, hay que anticoagular al paciente. El Las doctor plaquetas, Ajá. basada en mi experiencia de ciencias básicas, ¿no? Las plaquetas son más inteligentes que todos nosotros. Y aquí he recibido otro texto de otro de mis grandes fellows, Luis Bunomo de Argentina, al cual le mando un encarecido saludo. Ya saludé a Rubén Peralta, que está ahora en Qatar, a Hugo, por supuesto, y al resto de los chicos que están viendo. Y ya no son tan chicos. Sí, te decía que el doctor Demetriades en su Atlas de Anatomía de Trauma, hay una foto muy emblemática que me llama la atención y quería corroborarla contigo, que él deja el shunt en la carótida y al mismo momento que va haciendo la anastomosis con el injerto que va a utilizar. Eso es factible, es verdad, porque claro, evidentemente una foto del cadáver, pero eso, o sea, ¿qué opinas tú con respecto a eso? Así como lo hago yo, y muchas de esas fotos cadavéricas también son mías. Pero bueno, eso es otra cosa, harina de otro costal. Sí, el shunt se coloca y después se extrae, como que no. Eso es clásico desde el tiempo del primer shunt, que fue el shunt de Javed, que fue mi profesor cuando yo era estudiante de medicina. Bien, Juan Pablo. Doctor Asensio, y con respecto a eso, ¿qué tipo de shunt usted habló que habían dos, pero qué tipo de shunt usted recomienda? ¿Cuál es como su preferido? Hay tres. El shunt de Argyle, que es lo que utilizamos, un tubito plástico. Está el de Pruitt y Nahara, que tiene dos balones, pero eso es más para cirugía de carótida electiva. Está un shunt de poliuretano que tiene como unos alambres, el shunt de Sant, que es de un neurocirujano de la clínica Mayo. Ese yo lo he utilizado cuando no había lo que se encontraba, y no es de mi preferencia. Funciona perfectamente bien, ¿no? Y por supuesto el shunt de Javed, pero que requiere pinzas para aguantar. Eso ya se ha descartado. Perfecto. El doctor Barillaro, me imagino que a propósito de un artículo que salió no hace mucho, publicado en el Journal of Trauma, pregunta sobre los abordajes de la arteria poplitea. Por ejemplo, ¿qué opina usted de esta publicación que salió del abordaje posterior del trauma popliteo? En total desacuerdo, no vi la publicación, pero ustedes pueden referirse a, no sé si el doctor Ottolino ha podido mandar alguno de estos artículos. Nosotros eso no lo utilizamos. Esos son, si usted está seguro de que no tiene lesiones asociadas, pero eso generalmente no ocurre. No sé quién fue el gran escritor, pero hay muchas personas cuyos egos escriben cheques que sus manos no pueden canjear en un salón de operaciones. Y eso es parte de la problemática hoy en día, que hay muchos cirujanos de que hablan, ¿no? Y básicamente cuando se les pide su experiencia, que si las tienen publicadas o no, o que si tienen diapositivas intraoperatorias, pues recurren a diagramas. No sé quién fue el autor de eso, y soy parte del grupo editorial del Journal of Trauma.
Y esa sí no me recuerdo. Si me da el nombre, pues con mucho gusto ir a revisar esto. Es tampoco muy dificultoso poner un paciente boca abajo que pueda tener múltiples lesiones. Otras cosas que algunas veces uno no se da cuenta. Los pacientes llegan balaceados, hay que hacerle otras intervenciones. Así que nosotros recomendamos el abordaje media. Y hablando de Atlas, el doctor Shiafi, yo, el doctor Britt y Jerry Jurkovich, tenemos un Atlas de trauma, que es el único que existe en el mercado y está basado en nuestras experiencias con no cadáveres, sino con pacientes vivos. Bien, doctor, una pregunta, otra pregunta por acá que se me viene. ¿Usted verifica siempre, porque vi la foto ahí, Juan, que tú verificabas con el Doppler, o haces una angiografía de salida cuando haces una anastomosis o algo? Generalmente eso se recomendaba antes y en algunos casos sí está indicado. Yo dependo del Doppler y de la generación de señales trifásicas. Ya eso se hacía antes muy rutinariamente. Hoy en día yo lo hago en casos muy, pero muy selectos. Perfecto. Aquí el doctor Pablo Arellano pregunta, en un trauma carotidio con signos de edema cerebral o hipoperfusión cerebral o ya derechamente áreas de infarto, el tiempo de anticoagulación, Ya o eso, qué frecuencia ve esta transformación hemorrágica. como ya les dije, nosotros evaluamos, estos son los estudios clásicos de uno de mis profesores ya fallecido, Erwin Paul, y mi antiguo jefe de departamento, William Fry, de la Universidad de Texas Southwestern. Ellos estratificaron el examen neurológico de los pacientes. Pacientes que se presentaban, bueno, con traumatismo de arteria carótida penetrante, que era lo que se veía allá, sin ningún tipo de sintomatología neurológica, otros con sintomatología leve, otros con sintomatología un poco más avanzada, había que reconstruirles. Ya aquellos los cuales se presentan con un déficit muy profundo o en coma, esos pacientes no deben de ser reconstruidos y nosotros nunca lo hemos anticoagulado. Como había dicho perfectamente, en pacientes por aterosclerosis, si hay una posible conversión de un edema a un edema hemorrágico, pero esos datos son datos ya de antaños en pacientes con aterosclerosis. Y fue la doctora Anna Ledgerwood, la cual hizo un estudio con autopsias y pudo ver de que estos pacientes no se les convertía a un infarto hemorrágico, sino que perecían por lesiones de edema y lesiones de repercusión. Y esa es la manera. Por eso yo, en casos, yo no tengo ningún tipo de problemas en administrar una dosis de mannitol para no disminuir la presión intracraniana. No va a afectar al paciente y quizás le pueda ayudar, aunque eso nunca se ha probado. Al igual que nuestro estudio, nuestros dos estudios con shunts, nunca pudimos poder obtener toda la validez estadística como nos gusta y clásica de todos nuestros estudios, pero sí se pudo probar de que sí había había mejorías estadísticamente con pacientes de traumatismo de carótida interna. Perfecto. Hay una pregunta, doctor, también del doctor Felipe Vega, desde México. ¿Qué tan recomendable es siempre realizar una fasciotomía en una reparación de arteria axilar? ¿Axilar o poplitea? Axilar. Todo depende. Nosotros tenemos una de las pocas series de traumatismos de arterias axilares y rara vez es necesario hacer una fasciotomía de miembros superiores. De lesiones braquiales distales sí, y les refiero a esta nueva serie que es la más grande del mundo que publicamos en Annals of Vascular, creo que fue Pablo. Ahí sí, pero no es una cosa muy frecuente. Con traumatismo de arteria subclavia también es raro. Fasciotomías de antebrazos sí, más comunes, pero aún así todo no son muy comunes. Más sin embargo, fasciotomías por traumatismo de arterias popliteos increíblemente comunes y es más, a pesar de que nosotros las practicamos siempre con la indicación, no profilácticamente, es parte del armamentario para el manejo de estas lesiones. Perfecto, muchas gracias.
Y Napoleón Méndez también hace una pregunta por allí, Juan Pablo, acerca de, Saludos al doctor Vega y al doctor Méndez de sí, Guatemala. Bueno, que ellos han tomado como conducta reparar las venas popliteas y eso le ha disminuido la tasa de amputaciones. ¿Qué tienes tú al eso, respecto con respecto a esto? eso es clásico desde que yo entrené a Walter Forno, mi fellow en Guatemala, y las veces que he tenido el honor de ir a la patria de Miguel Ángel Asturias, siempre lo hemos promovido y yo creo que el doctor Méndez está netamente acertado. Nosotros preservamos las venas popliteas. Es más, en nuestra serie hay una frecuencia relativamente alta de lesiones asociadas de venas popliteas. Ojo que no todas las veces se pueden componer. Y esos son los casos clásicos en los cuales la fasiotomía inmediatamente. Y hay que preservar, ¿no? Si se puede, la vena poplitea. Y son muy delicadas, ¿eh? Bien, para cirujanos con poca experiencia, por ejemplo, uno, ¿con qué se corta la clavícula? ¿Qué es lo que yo utilizaría como material para cortar la clavícula? Nosotros utilizamos el sistema de electrocauteria para, ¿no? Resecar la unión externo-clavicular, elevadores del periósteo y algunos casos, los DOINS, pueden ayudar. Y por supuesto, más que tijera, es Sí, un ser. la sierra de Jiggle. ¿Tú utilizas sierra de Jiggle? Sí, sí, pero nosotros tenemos nuestras sierras eléctricas, ¿no? Y en todo otro caso, las tijeras de Bethune, que son, ¿no? Para cortar, costillas, o el Horsley Steely, es no es una tijera, es un rongeur, como se puede decir, de doble acción, eso corta muy bien. Muchos cirujanos vasculares dicen a los cirujanos que no tienen experiencia, bueno, clampéela y llame al vascular para que llegue. ¿Tú crees que eso sea factible? Claro, si la persona no tiene experiencia. ¿Y cuánto tiempo yo pudiera hacer eso en una carótida, en una subclavia o en una poplitea? Eso demanda una intervención y ojo que yo soy Ujú. miembro de todas las sociedades vasculares de los Estados Unidos y mundiales y muchos de nuestros colegas en cirugía vascular hoy en día no tienen ese tipo de experiencia, ¿no? Y el tiempo es muy esencial, sobre todo en traumatismo de arteria carótida y traumatismo de arteria poplitea. En uno por la preservación o la restauración del flujo al hemisferio cerebral ipsilateral y el otro para preservar la perfusión de esa extremidad que generalmente de por sí está en peligro desde el primer principio, desde que ocurre la lesión a la arteria poplitea. Bien, el último pase para Juan Pablo, para ya ir terminando por en ganas del tiempo que te estamos extendiendo tu horario. ¿No? Con mucho gusto. Sí, o sea, podríamos estar haciendo preguntas acá mucho tiempo, hay hartas preguntas del público también, pero bueno, muchas gracias, doctor Asensio, por compartir toda esta información en nuestras reuniones clínicas a distancia. Para nosotros como unidad de trauma es muy importante que usted esté acá. Somos un grupo que va creciendo y todas estas instancias de enseñanza para nosotros son muy importantes como unidad de trauma. Doctor Ottolino. Sí, yo quisiera, bueno, igualmente darte encarecidamente las gracias y te quisiera poner esto porque quiero terminar haciéndote una pregunta y basado en que yo sé que tú eres arduo, ilustre lector de este gran autor que tú lo conoces. Y fíjate que él comenta, triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos. Porque quien enemigos no tenga es señal de que no tiene ni talento que haga sombra, ni bienes que se lo codicien, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra de la que se murmure, ni ninguna cosa buena que se envidie. Entonces, de este grandísimo pensador José Martí, es la pregunta. O sea, ¿tú consideras que tienes más amigos que enemigos por todo esto? Yo siempre dejo como buen portador de la Cruz de Malta, de la Orden Soberana Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rhodes y Malta,
de que esos son asuntos que yo siempre pues dejo de que un poder mucho mayor no se encargue de ellos. Aquellos los cuales en vez de emular envidia, no simplemente manifiestan el carácter que ellos tienen. Yo tengo muchísimos amigos, en los enemigos, a Dios gracias, lo he podido dejar en la estela de mis pasos o de mi carrera. Y aquellos, pues bueno, el tiempo se los ha llevado. José Martí fue el último gran latinoamericanista y el número de grandes latinoamericanistas es enorme, enorme. Ahora que ustedes están en Chile, por supuesto, Bernardo Higgins, José Gervasio Artiga, José de San Martín, los otros numerosos hermanos de Argentina, por supuesto, Bolívar, Páez, Francisco Morazán, los próceres de Puerto Rico, ¿no? Básicamente, la larga lista. Desgraciadamente, hay parte de, bueno, nuestra gran querida patria latinoamericana sigue sufriendo los embates y en algún momento u otro, yo creo, quizás no en el transcurso de lo que me queda de vida, y tengo longevidad porque mis abuelos son españoles y yo soy cubano, en algún momento u otro yo creo que si ahora, con los eventos que están ocurriendo en Cuba, que fue desgraciadamente el portador de mucha de la inestabilidad, por ejemplo, en nuestro hermano país de Colombia, en Venezuela, Nicaragua, en todos estos países, El Salvador, etcétera, aún Chile y Argentina y Uruguay, que si eventualmente Dios lo permite, la Virgen de la Caridad del Cobre permite de que Cuba se libere, empezaremos, ya que esto comenzó en Cuba, a prender la antorcha de la libertad, de la gran unión, de la gran patria latinoamericana, y mis consejos son emular y no envidiar. Abrir puertas y cerrar heridas. Los envidiosos, bueno, la envidia es como la tiña y ellos son los que están afectados y eventualmente, pues bueno, ellos mismos desaparecen consignados a el latón de basura del olvido. Así bueno, que, de verdad que una reflexión final sin igual. se me había olvidado también de hablar de los próceres de la República Dominicana. Es más, tenemos tantos. Y es una desgracia que muchos hispanoamericanos no los conozcan. Y como se decía siempre en Cuba, conozca a Cuba primero y al extranjero después. A los hermanos latinoamericanos, conozcan a Latinoamérica primero y al extranjero después. Y como decía Rubén Blades, cuyos padres eran el gran cantautor panameño, cuyos padres eran cubanos, no se enamoren de modelos importados que no son la solución. Así es, así es. Mira, tuviste una audiencia de Costa Rica, México, Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, República Dominicana y nuestro querido amigo, que no sé si será el único, Rubén Peralta de Qatar. Juan, es dominicano. Así es que, dominicano. Gracias, de verdad, 1.000.000 de gracias, de verdad que lo disfrutamos un mundo. Esta conferencia igual va a estar colgada en YouTube, en nuestro canal de la Unidad de Trauma y Urgencia, y esperamos tenerte en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Ya yo le había dicho a la doctora Milena del Valle que yo pues con mucho gusto cuando de nuevo haya una reunión en Chile, que yo he aceptado la invitación bueno, la próxima reunión va a ser la reunión de la Sociedad de Cirugía Argentina, ¿no? Que se va a hacer con el favor de Dios, y lo que tenemos que hacer es, como ya les dije, compartir enseñanzas, y eso es la razón por la cual he tenido el gran honor de tener 127 escolares internacionales, a los cuales yo creo que le he podido ayudar, de 55 diferentes países. El último fue un chico austriaco que ahora está haciendo su PhD y muchos pues quieren regresar. Ahora uno de mis fellows de España, Alejandro Pérez Alonso, que ya se ha pasado 3 años conmigo, pues seguir haciendo nuestras investigaciones en ciencias básicas. Así que bueno, mis mejores deseos para todos, y manténgase firme, que eventualmente llegaremos hacia adelante. Así es. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias a todos.